Ministro Rafael Poveda, sector de estrategia. ¿Listo? ¿Cómo recibieron puertas adentro del gobierno la carta que envió la empresa Kinross a inicios de esta semana sobre el no desarrollo del proyecto Fruta del Norte? El proyecto Fruta del Norte y la negociación con Kinross era una negociación que venía desde diciembre del 2010. Se inició de manera simultánea con la negociación del proyecto de Mirador con Exsa en diciembre del 2010. La negociación estuvo cerrada con Kinross en diciembre del 2011. Firmamos un acta de negociación en donde se cerró la negociación. Ellos lo anunciaron a nivel internacional, el cierre de la negociación con el Ecuador del proyecto Fruta del Norte. Y en febrero del 2012 retrocedieron, reabrieron la negociación. Entonces el gobierno, digamos, volvió también al proceso de negociación. Ha sido un proceso largo de casi 30 meses. De acuerdo con nuestra legislación, el periodo de evaluación económica para negociar vencía en febrero, pero ellos pidieron una ampliación de plazo de un año en ese entonces para negociar. El gobierno del Ecuador les otorgó un plazo de 6 meses adicionales, de acuerdo con las atribuciones constitucionales y legales que tenemos de decisión sobre esa posibilidad de ampliación del plazo. Entonces les amplió el plazo que vence ahora el 1 de agosto, ¿sí? Entonces hemos estado en un proceso de negociación difícil, largo, y finalmente, como manifiesta Kinross en su comunicación oficial, ellos tenían la intención de que se amplíe nuevamente el plazo por 18 meses más. ¿Qué significa eso? ¿Por qué pedían más? Eso es, ellos querían más plazo, lo cual ya no era inaceptable para el gobierno del Ecuador. Habíamos estado en un proceso de negociación con uno de los activos más importantes que tiene el Estado ecuatoriano a nivel de sector minero. Como usted ha dicho, cuando fue descubierto el yacimiento que viene en exploración desde el año 2002, ¿no? Es un proyecto que tiene muchos años, como la mayoría de proyectos mineros de este tipo. Cuando fue su descubrimiento a finales del 2006, fue declarado uno de los descubrimientos más importantes del mundo en oro, ¿no? De una calidad, digamos, de una ley que denominan, que es la cantidad de oro que existe por tonelada, que ya no se ve, digamos, a nivel mundial, ¿no? Entonces, un activo tan importante nosotros queríamos aprovecharlo inmediatamente por la importancia de recursos que significa para el Ecuador el desarrollo del sector minero. Entonces ya entrar nuevamente en un proceso de negociación de otra vez 18 meses más fue inaceptable para el gobierno del Ecuador, y sobre todo por este cambio de posición que ha tenido Kinross a lo largo de la negociación, ¿no? Y entonces, ¿cuál va a ser el futuro de este yacimiento? Digamos, ¿qué es lo que va a hacer el Estado sobre esto? Posiblemente Kinross va a solicitarle al Estado permiso para ceder las concesiones. ¿Sí? A ver, la concesión de Kinross en este proyecto vence el 1 de agosto. El 1 de agosto esa concesión se revierte a favor del Estado ecuatoriano, es decir, todas las reservas de oro y todos los activos afectos a la concesión minera pasan a ser del Estado ecuatoriano, y el Estado ecuatoriano va a acelerar el desarrollo de este proyecto minero con la construcción inmediata de la mina y el aprovechamiento de los recursos de forma acelerada. El Estado, a través de cualquiera de los mecanismos que prevé nuestra legislación. ¿Cuáles serían? Podemos, por ejemplo, hacerlo a través de la ENAMI, que es la empresa pública. Podemos hacerlo a través de una alianza estratégica con una empresa de la comunidad internacional, estatal, con la ENAMI, ¿no? Sí. Con la ENAMI, que actualmente ya lo puede hacer.
Recordemos, por ejemplo, que el NAMI tiene una alianza estratégica con Codelco en este momento, sí, y que están desarrollando el proyecto Isimanchi, ¿no es cierto?, que es un proyecto de cobre. Y tenemos también la posibilidad de hacer una, digamos, asignación de la concesión mediante una alianza estratégica a otra empresa internacional, digamos, de las mismas características que Kinross, para que haga el 100% de la inversión, que es una inversión importante, ¿no? Ministro, la reforma de la ley minera, en uno de los artículos de cambio, se propone que el Estado también pueda contratar bajo prestación de servicios a una empresa minera. Así es. ¿Eso también entonces añade un nuevo escenario también para Fruta del Norte? Sí, exactamente. La prestación de servicios era una figura que estaba prevista actualmente, está prevista en la ley minera. Lo que se hizo en esta reforma es desarrollar un poco más del concepto y es otra de las posibilidades que existen. Es decir, al tener ya reservas certificadas, al tener ya un yacimiento evaluado desde el punto de vista económico, su viabilidad, es una posibilidad que el Estado pueda contratar una compañía prestadora de servicios con financiamiento para que recupere los recursos a favor de los ecuatorianos. Lo que usted nos está diciendo hace parecer que es menos grave en realidad que Kinross haya decidido no avanzar en este desarrollo de la mina, porque el Estado sí está teniendo otra alternativa. Por supuesto, para nosotros yo diría que no hay ninguna afectación, desde el punto de vista del Estado ecuatoriano. El activo es un activo del Estado que va a ser aprovechado y acelerado incluso el desarrollo, ¿no? Porque ahora está, digamos, como parte de nuestra atribución definir el mecanismo, las inversiones y que lo antes posible esa mina esté construida en su infraestructura y que podamos ya comenzar a recuperar el oro, ¿no? ¿El Estado tendrá que devolver parte de la inversión hecha por Kinross? Digamos, son unos 140 millones de dólares en 2 años, ¿sí? Además de los 1.400 millones con los que se compró, digamos, esas concesiones les compró a otra empresa canadiense llamada Aurelian. Ajá. ¿El Estado tendrá que devolver algo? Las condiciones, digamos, ya del proceso de salida se definirán a partir del 1 de agosto. Creo que hay que también esperar que se cumplan con los plazos, definir el procedimiento legal. El Ecuador, en todo lo que se refiere a inversiones, no tiene la obligación, digamos, de restituir. Todas estas inversiones son inversiones de riesgo. Se han cumplido con todos los procedimientos legales y nuestra ley prevé que al producirse la caducidad de la concesión, en este caso por terminación, digamos, y no cumplimiento de las condiciones, los bienes se revierten a favor del Estado. Una última pregunta. Un agente económico, Dow Jones, dice que difícilmente cualquier otra empresa occidental de minería vendría al Ecuador y que al Ecuador no le toca de otra que sino que ir a buscar a los chinos. ¿Es verdad? No es verdad, son apreciaciones subjetivas. Estamos siempre, digamos, siendo atacados en ese sentido, ¿no es cierto? Pero creo que es importante tener claridad respecto de que las condiciones en la negociación con Kinross y en el sector minero ecuatoriano han estado claras luego de ese proceso de cambio institucional que se dio con la constituyente, con el mandato minero y con la expedición de la ley en el año 2009. A partir de ahí las condiciones de negociación con todos los agentes, digamos, económicos, con las empresas que están en el país, con algunos proyectos que están en diferentes fases de exploración y con algunas empresas que han manifestado su interés de venir al Ecuador y ver qué proyectos existen, son las mismas, se mantienen, aseguran una rentabilidad justa para las partes, para el Estado ecuatoriano que es el dueño de esos recursos, para las empresas mineras que tienen que tener una rentabilidad razonable y que está prevista en nuestro modelo económico de negociación y en nuestra legislación.
Entonces, son afirmaciones muy subjetivas y que se hacen... Pero que generan temor en el mercado, por ejemplo. Puede ser tal vez por la fuente, pero también hay que ver la realidad. O sea, yo creo que desde afuera puede ser muy distinto ver lo que está pasando acá en el Ecuador. Nosotros vemos que hay mucho interés en el sector minero ecuatoriano. Es un sector en desarrollo, es un sector que está naciendo, que tiene importantes referencias a nivel de países latinoamericanos. Tenemos a Chile, a Perú, estamos en la misma zona geológica, tenemos importantes reservas, entonces el potencial es enorme, la expectativa, digamos, es muy grande y seguramente el interés en estos próximos meses y años va a ser muy grande para las inversiones en el Ecuador en este sector. El impuesto a las rentas extraordinarias, a las ganancias extraordinarias, ese es el punto en el cual Kinross no estaba de acuerdo. Aparte de que en realidad el modelo era rentable para la empresa y para sus socios. Ellos sí manifestaron estar en desacuerdo con este impuesto y es el único país en el mundo que tiene este impuesto. ¿Cómo le dificulta al Ecuador eso hacerse atractivo para inversionistas mineros extranjeros? Mire, nosotros dentro de nuestra política soberana de manejo de nuestros recursos naturales, que es un tema que también creo que hay que comunicarlo, que es un tema que hay que discutirlo y debatirlo. Yo creería, estamos dando un ejemplo de cómo se manejan los recursos estratégicos, de cómo se deben manejar los recursos naturales. Recordemos cómo se decía siempre que supuestamente la explotación laboral era la forma de ser competitivos, ¿no? Claro. Esas eran las ideas que nos generaban, cómo crecimos, cómo nos informaban sobre esos falsos conceptos. Y resulta ser que en el Ecuador, en algún momento, con el liderazgo del presidente, se comenzó a hacer todo lo contrario, a reconocer los derechos de los trabajadores, a crear esa cultura social en los empresarios, y resulta ser que no ha sido como nos decían, ¿no? Es decir, que la rentabilidad de una empresa no puede estar, en este caso, sustentada en la esclavitud o en la explotación laboral. De igual forma, quería hacer mención a eso porque aquí también se crean esos falsos conceptos, ¿no? De que somos menos competitivos y demás. Nosotros tenemos nuestra mayor fortaleza es el liderazgo del presidente, la estabilidad política que existe, la estabilidad social que existe, el manejo de este tipo de proyectos en territorio, en las zonas, ¿no es cierto? El respaldo que ha tenido el presidente en las zonas donde se dice que son supuestamente antimineras, antipetroleras, y que en definitiva lo que tienen es un discurso político. Entonces, los perdedores ahora dicen que se oponen a la minería, por ejemplo. Entonces, yo creo que ese tipo de falsos conceptos hay que eliminarlos. El Ecuador tiene muchas fortalezas en cuanto a posibilidades de inversión, y por eso es que tenemos los resultados en los otros sectores también, ¿no? En la minería estamos en un proceso de crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias.